Discolisis con ozono en la hernia de disco cervical. Centro Integral de Ozonoterapia Médica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Unidad médica especializada en el tratamiento y cura de las hernias de disco sin cirugía. En la columna cervical hay unas características anatómicas y funcionales específicas que la diferencian de las otras zonas de la columna vertebral. La primera y segunda vértebra cervical son muy especiales, que son el atlas y el axis. Sirven para unir la cabeza con el resto de la columna vertebral y tienen una misión caracterizada por su capacidad de sostener el peso de la cabeza y permitir sobre todo los movimientos de rotación. El resto de las vértebras cervicales tienen que sostener menos peso que el resto de las vértebras dorsales o lumbares, pero han de permitir una gran movilidad a la cabeza en los tres ejes del espacio. Junto con la hernia discal lumbar, la hernia discal cervical es una de las enfermedades neuroquirúrgicas más frecuentes hoy en día, probablemente por los nuevos hábitos de la civilización moderna, que es más sedentaria. La pérdida del componente muscular debilita la estructura compleja de la columna vertebral. A esto se añade la actitud mantenida en nuestro puesto de trabajo habitual, de la posición sentada, inclinados ligeramente hacia adelante y con la cabeza flexionada, que hace recaer aún mayor carga sobre los discos intervertebrales que si estamos en posición erecta. Y para colmo, de forma extemporánea e irregular, sometemos a un esfuerzo inhabitual a la columna, ejercicios o deportes no bien controlados y esfuerzos en el trabajo o en la casa. Esto va ocasionando fisuras o roturas de las diferentes capas del anillo fibroso. Son los episodios de dolor en el cuello o cervicalgia aguda, que remiten espontáneamente con cierto reposo y tratamiento médico adecuado. Estas roturas se hacen con mucha mayor frecuencia hacia atrás y hacia uno de los lados, por ser la zona más débil del anillo fibroso. Pero cuando se rompe la última capa, la masa de núcleo pulposo se sale de su sitio, encontrando en su camino una de las raíces nerviosas que es aplastada o comprimida contra las paredes óseas que forman el agujero de conjunción. Esto va a ocasionar un cuadro doloroso más intenso y extenso, que se corre o irradia hacia una de las extremidades superiores, pudiendo llegar incluso a los dedos de la mano. Esto se denomina cervicobraquialgia. Para entender las posibilidades clínicas que pueden presentarse en el proceso de una hernia discal cervical, hay que tener en cuenta varios factores. Primero, el anillo fibroso está muy inervado por terminaciones nerviosas dolorosas, de aquí que su rotura produzca el cuadro de cervicalgia con dolor centrado en la línea media del cuello. Segundo, las raíces nerviosas tienen tres tipos de fibras: dolorosas, sensitivas y motoras. Estas fibras son prolongaciones de las neuronas que se sitúan en la médula, como los cables eléctricos. Estas fibras están recubiertas por unas células especiales que las aíslan gracias a una sustancia grasa que contienen, denominada mielina. Las fibras dolorosas son las que tienen menos recubrimiento y las motoras las que tienen una capa de mielina más gruesa. Pero esta mielina, aparte de tener una función aislante, también tiene una misión de protección mecánica. De ahí que cuando se comprime un nervio, dependiendo de la energía o fuerza que se ejerza, al principio duele, después se comienzan a tener alteraciones en la sensibilidad y al final una pérdida de fuerza. Tercero, el disco intervertebral cervical va a estar sometido a un esfuerzo continuado por la movilidad de la cabeza. Esto lo diferencia con el disco intervertebral lumbar, que va a estar sometido a una mayor carga que movimiento. Esta mayor movilidad lleva a un proceso de desgaste o degeneración de la articulación entre las vértebras. A esto lo conocemos como una artrosis vertebral. Como en toda artrosis, el hueso de las articulaciones crece. Se forman entonces así los denominados osteofitos. Este crecimiento va a ir ocupando y cerrando el espacio del canal vertebral y de los agujeros de conjunción. Cuarto, este proceso de artrosis o espondilosis cervical va a afectar en la mayoría de las ocasiones a varios discos intervertebrales. Los más frecuentemente afectados son los niveles C5, C6 y C6 y C7.
Quinto, en tanto la compresión de las raíces nerviosas o de la médula a nivel de la columna cervical se va a producir más por un componente óseo, en este caso los osteofitos, que por el núcleo pulposo herniado. Esto hace que algunos médicos hagan en ocasiones la distinción entre disco duro, osteofito, y disco blando, verdadera hernia discal. Sexto, en raras ocasiones la salida de material discal es masiva, penetrando en el canal y comprimiendo la médula, ocasionando un grave déficit neurológico con pérdida de fuerza en las extremidades superiores e inferiores. A esto lo conocemos como una tetraparesia o tetraplegia. Para mayor información sobre la discolisis, favor de contactarnos o escribirnos a info@ozonomontoya1.com.mx. Centro Integral de Ozonoterapia Médica.